Muy bien, buenas tardes con todos. Este es un nuevo programa de diálogo entre psicólogos. Esta vez, bueno, como siempre con César. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Boa tarde, Juninho. Boa tarde. Boa ¿Qué tarde. tal? En esta ocasión nos acompaña Gigi Gamarra. Él es terapeuta ocupacional, más con la especialidad, digamos, en la parte de educación especial. Muy bien, ahora vamos Muy a bien. empezar rápidamente con este tema, digamos, que me parece muy, muy importante, porque muchos papás tienen la tendencia, digamos, a únicamente ver la parte actitudinal de sus hijos, ¿no? O sea, te portas mal, no obedeces, eres un malcriado, no quieres hacer las cosas, todo lo que te digo hacer, digamos, te digo que leas, te digo que escribas, te digo que juegues, te digo que veas televisión, te digo esto y no quieres hacerlo así, estás más rebelde, no quiere prestar atención a las cosas, ¿no? Y todo lo enfocamos básicamente a un tema meramente actitudinal. Es lo primero que quisiera comentarte, por ejemplo, Gino, preguntarte. ¿Todo eso que Claro. estoy diciendo tiene que ver solamente con una estructura actitudinal? Hola Yulín, hola Antonio, ¿qué tal? Fabián, gracias por invitarme. Sí, en realidad, en estos momentos que estamos viviendo esta coyuntura, es un poco difícil. Es importante que los padres, que sobre todo los padres, estén equilibrados emocionalmente, que a veces la carga, la ansiedad, el estrés, que todo lo que pueda estar pasando hoy en día, pueda influir mucho, digamos, en transmitirle eso a sus hijos, ¿no? O a la familia en general. Cuando es momento de poder afrontar, ¿no? Con nuestros recursos, ¿no? Que tenemos y poder darle tranquilidad a nuestra familia, en específico a nuestros hijos, ¿no? Si queremos que nuestros hijos puedan también, digamos, afrontar y salir adelante airosos de esta situación, los padres tienen que ser, digamos, los primeros en tener ese equilibrio emocional, en tener esa capacidad para, digamos, solucionar y dar estrategias, ¿no? De seguir adelante, ¿no? A pesar de seguir adelante, ¿no? Entonces, es importante que los padres conozcan muy bien a nuestros hijos, ¿no? Conozcan muy bien cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos, ¿no? Porque a veces el papá, como tú bien mencionas, el papá a veces dice, no, ya me voy a organizar, ahora, no, el papá de repente está un poco tenso, ¿no? El teletrabajo, de repente tiene que hacer algunas actividades ya más, porque ahora con todo esto, pues el papá se presiona por la parte económica, ¿no? Por la parte de poder solventar los gastos de la casa. Entonces, el papá se tensa y de repente ya no hay ese manejo, digamos, tan eficaz, ¿no? En casa, ¿no? En el tema de poder controlar mejor a los hijos. Entonces, de repente el papá dice, ya, voy a hacer esta rutina, vas a hacer esto, 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 y luego, por ahí de repente el papá escuchó los consejos del terapeuta, ¿no? Que organice una rutina, que ponga ahí, entonces el papá comienza a dibujar, en la mañana hace esto, en la tarde hace esto, en lo otro hace esto, pero de repente no nos damos el cuidado y el tiempo necesario en poder, digamos, conversar un poco con nuestro hijo, ¿no? Y conocer cuáles son sus intereses, ¿no? Oye, ¿qué te parece si hacemos esto? O sea, negociar un poco, ¿no? Es importante eso, porque si tenemos esa oportunidad, si tenemos ese momento, digamos, de tiempo, de calidad, de poder conversar con nuestro hijo y preguntarle, ¿no? Oye, ¿qué te gusta más hacer? Ahora veo que estás dibujando mejor, ahora veo que estás viendo tal programa, o ahora los hijos pues están mucho metidos en la laptop, ¿no? Ahora veo que estás viendo tal videojuego, a ver, enséñame un poco, quiero ver un poco. Y los padres aprenden mucho digamos, de los intereses de nuestros hijos, ¿no? Y a veces eso no, ese pequeño tiempo que podemos invertirlo, va a ser a bien cuando queramos organizar nuestra rutina, las cosas que queremos hacer en el día a día, ¿no? Entonces, una vez que, porque es complicadísimo conocer a nuestros hijos, uno no lo toma sentado, ¿no? Yo soy papá, por lo tanto yo conozco a mi hijo, ¿no? Pero a No. veces no es así. Claro. Entonces, como padres, debemos sentarnos un poquito y conocer a nuestros hijos y de ahí rescatar un poco los intereses y las necesidades y los gustos que ellos están en este momento teniendo, porque obviamente el interés o el gusto de nuestro hijo, ponte de 6 años, hace 4 meses es diferente. Oye, de repente ahora ya está viendo otras cosas, de repente ahora ya le gusta hacer, de repente, hacer otras actividades, y si son artísticas, bueno,
mejor aún todavía, ¿no? De repente le gusta pintar, de repente ahora está viendo que de repente ya está con el cajón tocando algún instrumento, mucho mejor, ¿no? Porque eso le va a... Las actividades artísticas canalizan mucho la parte emocional, canalizan mucho la parte que el niño se sienta más seguro de sí mismo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y también es importante la parte física, la parte del movimiento, ¿no? Porque a veces el papá organiza sus cositas, pero no hay un momento en el cual el niño tenga que saltar, de repente, si es pequeño, de repente 4, 5, 6 años, de repente tenga que hacer un juego tradicional, ¿no? El papá tiene que involucrarse también, darle un tiempito, ¿no? Vamos a jugar a las escondidas, vamos a jugar a los juegos tradicionales que antiguamente lo hacíamos, ¿no? Darse ese tiempito y de repente saltar como a los animalitos. Mira cómo salta un conejo, mira cómo va una jirafa, mira cómo hace el elefante. No, vamos, paso lento. Entonces, todo eso de movimiento, en un contexto lúdico, va a hacer pues que el hijo pues Perfecto. descargue toda esa energía, ¿no? Porque ahora que no salen a la calle, evidentemente toda la energía se canaliza y se desborda en algún momento, ¿no? Y el papá pues no va a pretender mantenerlo sentado 1 hora, ¿no? Un niño de 4, 5, 6, 7 años, imposible, Perfecto. ¿no? Entonces, antes de hacer una actividad de mesa, tiene que haber este tipo de actividades de movimiento, y movimiento dinámico, movimiento con algún propósito, con una canción, con un juego de las rondas, con algún tipo de actividades donde ellos puedan desenvolverse, ¿no? Entonces, de esa forma, uno estructura su rutina y organiza mejor, digamos, los tiempos, ¿no? Y de esa forma nuestros hijos, pues también, el papá seguro le muestra confianza, el papá emocionalmente equilibrado, le da esa seguridad a nuestro hijo, y nuestro hijo también va a sentir esa seguridad, y va a sentir también que nuestro papá conoce nuestros intereses, nuestros gustos, y de esa forma nuestros hijos, pues, se van a desarrollar mejor en el día a día. Claro, va a haber momentos en los cuales el hijo también se va a estresar, ¿no? Pero justamente está eso, el poder afrontarlo, ¿no? Y el papá ahí tratar digamos, oye, vamos a salir adelante, mira, ¿qué te parece si en vez de esto lo hacemos otra cosa, ¿no? Y así el niño va a poder seguir mejor, ¿no? Entonces es importante, como te digo, conocer a nuestros hijos en sus gustos e intereses para poder planificar, ¿no? ¿Mm? Eso Jimmy, básicamente. Muy bien. Jimmy, muito interessante, Jimmy. Eu vou tentar falar um pouquinho, tá? Um portunhol. Jimmy, o que tu está falando aí é que os pais devem ter uma rotina específica para os filhos. Devem ensinar os filhos regras. Por exemplo, meu filho, amanhã tu vai fazer aquilo, tu vai fazer isto, isso ou outro. Sempre com regras, não é verdade? Tentar diminuir sua ansiedade da criança. Tá. Dentro dessa pandemia que estamos vivendo agora, tem crianças, tanto da educação especial ou da educação regular, o normal. Tem crianças, por exemplo, na educação especial, que eles já estão conseguindo alguma coisa na questão do terapeuta ocupacional. Ele já estabelecia contato, um exemplo do autista, já estabelecia contato ocular com a pessoa, ele já aceitava, por exemplo, o abraço, ele já aceitava, por exemplo, senta aqui, vamos trabalhar. Agora, no período da pandemia, algumas crianças, eles voltaram atrás. Eles, tem um termo, Julinho, voltaram atrás. Eles retrocederam. Eles ficaram estancados, ficaram parados. Agora, quando os pais falam assim, meu filho, bora fazer aquilo. Tu aqui, coloca bora jogar xadrez, bora jogar qualquer jogo, brincadeira. A criança já se acostumou a ficar sentado, sem fazer nada. Por quê? Porque colocaram na pandemia e para ficar em casa sem fazer nada. Agora, no teu ponto de vista, Jimmy, qual seria assim, uma ajuda para os pais? O que falar para os pais? Pai, eu quero que você faça aquilo para melhorar o seu filho. Eu sei que seu filho não está conseguindo. Eu sei que seu filho está passando por um problema de estresse, está passando por um problema emocional, está passando por um problema talvez comportamental ou atitudinal. Como modificar isso, Jimmy? Fazer o quê? Um exemplo, um autismo, por exemplo. Como eu vou falar para uma mãe? Senhora, seu filho agora ele voltou de novo a morder. Ele voltou de novo a mexer as mãos. Ele voltou de novo a bater a cabeça na parede. Agora, como eu ensino a mãe para que o filho diminua isso? Ya, Yo bueno, a ver, pensé, sí, específicamente es, ¿no? ¿Qué hacer en este momento, ¿no? Con todas estas conductas de los chicos, ¿no? O sea, porque claro, perfecto. muchos niños en realidad pues han, digamos así, han retrocedido, ¿no? Y digamos, hace un momento también dijiste, Jimmy, que sí, pues el movimiento es importante antes de establecer, digamos, la pauta de siéntate, ¿no?
por ejemplo, ¿no? Yo sé muchos papás, ¿no? Que dicen, sí, pero tiene que estar en su lugar, tiene que estar sentado, no, es que me desordena las cosas, no, es que me mueve esto, no, es que en la cama no se salta, no puede estar, va a malograr el colchón, va a malograr el sofá, ¿no? No, mira la alfombra, ya lo tiró, ya lo manchó, ¿no? Entonces pretenden, digamos, regular a sus hijos Por como momentos si rígidos. fuera antes de la pandemia, digamos así, ¿no? Y ni eso. Sí, el valor de, a veces los padres, claro, hay que explicarles, ¿no? El valor de la importancia del movimiento en estos momentos, o sea, versus que se puede malograr una sábana, un colchón, o sea, la nutrición del cerebro, la nutrición, digamos, cómo se nutre el cerebro, se nutre, bueno, estamos hablando de niños de 3, 4, 5, 6, 7 años, básicamente, ¿no? Los niños pequeños, se nutre básicamente a través del movimiento, a través del salto, a través de que ellos puedan lanzar cosas, empujar, cargar, jalar, llevar, transportar, hacer cosas de movimiento que impliquen un poco de fuerza, que impliquen un poco y también no es hacer por hacer, ¿no? O sea, nosotros como padres debemos ser muy conscientes de que, por ejemplo, ¿no? Si vamos a hablar de los quehaceres del hogar, ¿no? Juanito, por favor, ayúdame a llevar la bolsa del mercado que voy a cocinar, ¿no? Entonces Juanito coge la bolsa y sabe que va a llevar esa bolsa y papá o mamá va a cocinar. Entonces ya está ahí un propósito, un objetivo, ¿no? Juanito, por favor, ayúdame, empújame las sillas o el sillón que voy a barrer. Entonces él lo va a hacer con algún objetivo. Igual, vamos a llevar la ropa sucia al cesto, ¿no? Que después lo vamos a lavar, ¿no? O sea, cosas pequeñas y puntuales en la cual el niño se siente, pues, de otra forma que está colaborando, ¿no? Se siente partícipe, se siente competente, ¿no? En casa, ¿no? Porque eso, obviamente, estas habilidades de competencia, de poder participar, le va a ayudar cuando sea más grande, pues, ¿no? Cuando sea más grande, ellos van a participar dentro de un contexto social, ¿no? Van a participar dentro de un contexto, un equipo de trabajo. Igual en casa, la familia tiene que considerar un equipo que trabajan para un objetivo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de los quehaceres del hogar, es para que se organice la casa, para que quede más bonito, más limpio, para todo lo que es la organización del hogar. Es muy importante eso, y también es muy importante que los padres pongan límites, ¿no? A veces los padres dicen, oye, a veces la mamá dice una cosa, papá te dice otra cosa. Entonces, que los dos padres se pongan de acuerdo, ¿no? En estos momentos de crisis, en estos momentos que estamos un poco tensionados todos, tenemos que organizarnos, como dije al inicio. Tenemos que organizarnos más que nunca, ¿no? Tenemos que entablar mucha relación, ese vínculo que a veces se pierde, ¿no? A veces el papá da por sentado, ¿no? Yo soy el padre y ya, pues ya sé todo lo que... No, en realidad no es así. Los niños sienten mucho, digamos, cuando hay esa ansiedad o ese estrés por parte del padre. Entonces, emocionalmente el padre tiene que estar bien equilibrado y poder manejar, poder darle contención y sobre todo esa seguridad y soporte a nuestro hijo cuando hay crisis en ellos, ¿no? Entonces, de esa forma el niño va a sobrellevar esos momentos. Entonces, cuando el niño sabe que hay límites, cuando el niño sabe que en qué momentos se juega, en qué momentos hay que hacer otra actividad de tarea o otra actividad en la casa en general, o el tiempo libre, el niño sabe en qué momento hacerlo y sabe dónde hacerlo. Entonces, el papá tiene que planificarse muy bien. Se tiene que sentarse, poner una hoja y decir, oye, vamos a hacer esto en el día, durante la semana, ¿no? Mi hijo le gusta estas cosas, ya conversé ayer, mira, con la mamá, ¿no? Con el papá y mamá y papá tienen que ponerse de acuerdo. Mira, vamos a organizar nuestro día porque, mira, el día si no organizamos, nuestro hijo va a estar todo el día echado en la cama o en el sofá viendo televisión. Entonces, mira, tenemos que hacer algo, una estrategia para que ellos puedan saber visualmente, los niños son muy visuales también, poner de repente, mira, a tal hora, desayunas, a tal hora luego vas a hacer una actividad de movimiento, ¿no? Luego vas a hacer una actividad de tarea en mesa, luego después vas a ir de repente a ver un poco de televisión, luego te vas a bañar, luego así, bien organizado. Entonces, de esa forma, ya no vamos a estar tan tensos, porque yo estoy trabajando, por ejemplo, yo que soy papá de 2 hijos, trabajo mucho en lo que es a distancia, ¿no? Estoy con la laptop, trabajando, etcétera, etcétera. Pero entonces, y mis hijos, a veces mi esposa sale y yo tengo a mis hijos ahí, los dos son pequeños, de 6 y 3 años, son muy pequeños. Entonces, están que revolotean de arriba para abajo, pero cuando ya lo tienes estructurado, de una otra forma ya tienen un camino, ya. Entonces, papá,
mira que te toca. Ah, ya, muy bien. Entonces, ellos solitos ya se van organizando. Hay cosas, claro, que todavía hay que darle una manito, pero Perfecto. poco a poco le damos esa independencia. Y cuando el niño cada vez es más independiente, pues le crea seguridad, aumenta su autoestima. O sea, yo puedo hacer cosas, o sea, porque me estás dando la oportunidad. Entonces, y así ellos se sienten mucho más seguros de sí mismos, ¿no? Entonces, es importante lo Jimmy, que menciona Yulín, lo que claro, lo que decía César también de acuerdo, por ejemplo, a los chicos que probablemente hayan retrocedido, ¿no? Sobre todo chicos TEA, por ejemplo, ¿no? Claro. Yo sé muchos papás que, por ejemplo, dicen, no, no va a funcionar a distancia, ¿no? Y lamentablemente han perdido ya 10 meses, ¿no? En las que o se ha estancado o han retrocedido y no están avanzando, pues, ¿no? O sea, si bien es cierto, a nivel virtual, de repente el avance no es tanto como se puede hacer de forma presencial, pero eso creo que es un soporte, ¿no? O sea, o es que necesariamente tiene que ser presencial para algunos. Va a depender mucho de las características del niño, ¿no? Pero claro, la parte presencial es, digamos, es importante, ¿no? Yo Claro. considero eso es muy importante, y sobre todo si estamos hablando de niños con esta condición, ¿no? La condición del autismo, definitivamente, ¿no? También es importante poder conversar con el padre, ¿no? A través en estos casos de las plataformas que tenemos hoy en día, es importante darle estrategias, ¿no? Y generalmente ellos necesitan regular su cuerpo, ¿no? Necesitan la contención del adulto, necesitan mucho de algunos juegos de repente táctiles, de repente que ellos necesitan coger. Hablar de autismo ya es hablar del espectro, como dicen, ¿no? Tiene Claro. una variedad muy, muy grande. Entonces, de repente ese sería un tema para otro día, pero Ujú. a grandes rasgos lo que puedo decir es que sí, necesita de mucho manejo, ¿no? En Jimmy, realidad, los niños autistas, como cualquier otro niño, también necesitan de planificarse, necesitan de tener límites, necesitan y la autorregulación, por ejemplo, viene de ahí, viene mucho de que el niño pueda hacer solo sus cosas, de que el niño pueda, ¿no? Dormir solo, por ejemplo, hay muchos niños autistas que duermen con el papá, con la mamá, claro, entonces la autorregulación se va a ver muy, digamos, disminuido. Entonces, los padres, tengan niños autistas o no, pues, tienen que planificar, tienen que conocer a su hijo, por eso de ahí partía, creo, la conversación, ¿no? De cómo el padre se organiza y cómo conoce a su niño y cómo el padre también está equilibrado emocionalmente. Creo que esos son los tres ejes que Muy bien. Jimmy, podría poner, ¿no? Jimmy, una cosa, dentro da psicologia, eu queria saber aqui na parte do terapeuta ocupacional, os comandos. Um exemplo, meu filho, não faça aquilo. Não. Eu já te falei para tu não fazer. O termo, a palavra não, que seria não. Não hagas esto, não faça isso. Dentro da psicologia, a gente utiliza, talvez, não utiliza muito esse não. Dentro do ocupacional, vocês têm essa terminologia, por exemplo, o uso de comandos. Porque se eu falo para um autista, não faça isso, ele vai ficar talvez um pouco mais irritado, um pouco mais, talvez, querendo ser um pouco agressivo. Se eu falo assim, meu filho, a gente faz depois. Lá na terapia ocupacional tem esses comandos aí para ensinar os pais, porque eu falo para meus pais, o uso do término, do não, é no último caso. Usa esse não, talvez quando há uma punição, que tu vai punir a tu filho por aquilo que ele fez, talvez uma coisa errada. Tenta modificarlo, tenta colocar en otras palabras ese now. Dentro do teo, ¿ten eso también? Sí, claro. En realidad, el lenguaje verbal y no verbal frente a un niño autista es clave, ¿no? O sea, nosotros en el rostro, desde la expresión, ¿no? Pues una cosa es decir, poner así ya fruncir los ceños, y otra cosa es Claro, hablarle de una forma más amable, pero a la vez firme, ¿no? Porque a veces hay padres claro, que son muy permisivos también, ¿no? Entonces, es importantísimo el lenguaje no verbal,
Los niños autistas mucho ven, ¿no? Sienten esa sensación, el lenguaje no verbal del padre, ¿no? Entonces, por eso les digo al inicio, el padre tiene que estar emocionalmente equilibrado, tranquilo, ¿no? Y claro, decirle no, no es, digamos, una opción, no es una opción ahorita aplicable, ¿no? Hay otras formas, como decir. Cuando hablamos con los niños autistas, hablamos mucho de la anticipación. Tenemos que anticipar sí o sí las acciones que vienen a continuación, ¿no? Por ejemplo, porque el niño autista como que no sabe, está perdido en el espacio un poco que no sabe qué es lo que va a venir después. Entonces es importante anticiparle mediante una imagen, mediante una acción, hablarle claramente, hablarle corto pero preciso, ¿no? De forma muy amable, ¿no? Esas son algunas claves que puede ayudar también a su conducta del niño, anticiparle, decirle qué es lo que va a venir después, ¿no? Y a veces nosotros, bueno, los padres ya con niños autistas lo deben saber, pero a veces no nos damos cuenta y pasamos de una actividad a otra sin decirle, ¿no? Y salimos o nos vamos a otro lado y el niño autista pues se siente pues se siente que el ambiente es agresivo para él y puede venir un Claro que berrinche. en realidad la anticipación, bueno, no necesariamente tiene que ser en casos TEA, ¿no? O sea, los chicos en realidad, claro, requieren, ¿no? Requieren justamente actividades que sean anticipadas para que, justo como tú dijiste al inicio, conozcamos más de ellos, sepamos más de ellos y podamos estructurar, elaborar, digamos, el plan básicamente de cada día, pues, ¿no? De cada día, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Es importante el equilibrio. Nosotros lo llamamos, los terapeutas ocupacionales, llamamos un poquito el término el equilibrio o el desempeño, ¿no? La parte ocupacional, ¿no? Tiene que las rutinas tener un equilibrio. Y a veces el tiempo libre, como comentaba al inicio, o el ocio, a veces no es muy bien recibido por los padres, pero es importante tanto para el adulto, joven y niño el tiempo libre en que puedan estar relajados. El papá tiene que saberse respirar, estirarse, relajarse, es importantísimo Que es eso. difícil, ¿eh? Para Y los pais. enseñarle a sus hijos también, ¿no? Claro. Claro, Media hora que esté echado es en que cama, en realidad es difícil tranquilo. porque muchos de nosotros queremos que ya se haga todo en el día, ¿no? O sea, Claro. nos desconcierta, a muchos padres nos desconcierta ver que nuestros hijos, nuestras hijas están tiradas sin hacer nada, ¿no? Y, oye, ¿qué haces ahí, no? ¿Qué estás haciendo? No haces nada, estás flojeando. Y en realidad, sí, pues sí tienes razón, es importante pues que tengan ese relajo también, ¿no? Por supuesto, ahí, en Y la claro, ¿no? siesta, Y después del además, almuerzo, hace un momento dijiste algo de los videojuegos, que muchos papás, no, a ver cómo lo puedan tomar, dijiste que se involucren también en eso, o sea, no necesariamente no lo juegues, no necesariamente eso te hace daño, sino que el conocer lo que están jugando, lo que están haciendo, involucrarme también en ese juego, ¿no? Es un paso en realidad para también el juego de los adultos, ¿no? Los adultos tenemos, digamos, muy poco la apertura al juego, ¿no? Nos sentimos más Por supuesto, adultos. por supuesto. Nos nos cuesta cuesta, ¿no? más. Sí, Claro, claro. nuestro lado niño es muy bajito, digamos, ¿no? Ya se nos fue, ya. Sí, Claro. No. Tenemos que sacar nuestro yo niño, definitivamente. Si tenemos niños, o sea, si somos responsables de, digamos, del desarrollo, del crecimiento de nuestro hijo, de su bienestar, pues obviamente el papá tiene que sacar su yo niño, tiene que sacar su imaginación, su creatividad. Sin eso, pues, poco nada podemos hacer, ¿no? O sea, tenemos que haber ese vínculo con el niño, ¿no? Si no tienes ese vínculo, así tengas la mejor organización del mundo, nada, no va a pasar nada. Tiene que haber ese vínculo entre padre e hijo. O sea, el padre tiene que echarse al piso, tiene que jugar, tiene que darse, hey, un volantín, oye, soy caballito hoy día, soy un avión, soy un carro, me convierto. O sea, ayudar al juego simbólico desde pequeños a nuestros hijos para que para que el hijo se sienta, digamos, o sea, a veces el papá dice, no, oye, yo te amo, hijo, le da un abrazo y de ahí se pone en su computadora, ¿no? Y el hijo ahí se quedó. ¿Qué pasó, no? Perfecto. Pero más rico es que Con el este papá, minuto o sea, le diga eso y que también se ponga a jugar 15 minutos, o sea, 10 minutos de las 24 horas del día. No, ese tiempo corto de calidad, ese tiempo cortito que das de calidad que tú ves a tu hijo, va a ser muy rico, ¿no? O sea, el niño se va a sentir mucho más amado y querido, obviamente.
¿no? Claro, ¿no? Sí. Claro, Te perfecto. quiero mucho, ¿no? Qué importante es para mí. Vamos, anda, juega nomás. Anda nomás. Ajá, tu palmadita, mira, está tu Sí, juego, mira, te has comprado el mejor carro, ¿ah? Y el papá se pone a hacer, pero, o sea, invertir 10 minutos, un poquito más, ¿no? Oye, es tu hijo, ¿no? O sea, por algo, todo va hacia tu hijo, o sea, no todo es trabajo. Claro. Por eso, como es importantísimo equilibrar, ¿no? Equilibrar nuestras rutinas, equilibrar nuestras ocupaciones en el día a día, es básico. Hoy en día es fundamental, ¿no? En las familias, en todas las familias. Jimmy, concordo contigo, né? O principal é a família, né? A família é a base de tudo. E é bom ter o tempo de qualidade e quantidade. O qualidade, o tempo de dar qualidade de vida para a criança, né? Ensinar pelo menos 10, 15 minutos. O pai sendo empático com a criança, se involucrando no jogo com a criança, brincando, seria muito interessante para a criança e para os pais. Os pais vão entender como que o filho enfrenta situações adversas, como o filho enfrenta, por exemplo, um não, como o filho enfrenta algum fracasso. Porque, lamentavelmente, os pais não conhecemos se meu filho tem tolerância à frustração. Como é que ele vai, por exemplo, ele vai superar etapas? Como que meu filho... Os pais não sabem. O pai chega em casa, vê o filho, faz tarefa, vai dormir. Não se involucra dentro com uma criança. Minha pergunta seria, Jimmy, assim, rapidinho, a questão sensória-motora, sensorial motriz, que chamam, sensorial motora, é tão fundamental em los niños, nas crianças, e como? E como se dá essa parte sensorial motora? A ver, vamos a dar un par de ejemplos. Mira, por ejemplo, en la cocina, o sea, si uno va a la cocina, hay mucha parte sensorial, el olor, ves la textura, y sobre todo ves cómo se van dando los pasos, ¿no? Por ejemplo, si van a hacer una receta, un postrecito, ¿no? Oye, el mamá o papá le invita, ¿no? Porque esto no es por algo de que mi hijo es varoncito, no, no, todos tienen que participar en esta actividad tan rica en la parte sensorial, ¿no? Poder saber los ingredientes, saber los Claro. pasos, ¿no? Oye, ¿qué te gustaría, no? O sea, es tan rico hacer este tipo de actividades sensoriales en la cocina, desde preparar, no sé, un sándwich, una limonada, vas a exprimir, cuánta fuerza tengo que no tener para un momento exprimir, o de repente hacer una limonada, una naranjada, etcétera, etcétera, con tantos materiales que hay en casa, ¿no? Por ejemplo, a nuestros niños desde pequeños se les debe cultivar ya, digamos, la buena alimentación, ¿no? En la cocina, a los niños, cuando yo entro a la cocina, mis dos hijos están atrás así, esperando. ¿Qué pasa? Le digo, yo mismo me sorprendo. Papá, ¿qué hago? Dice, no, porque ellos les motiva, les llama mucha la atención cuando tú estás preparando algo. Ya, yo veo así, y pronto su mano está acá. Uy, ¿qué pasó? Papá, ¿qué hago? O sea, y es el mejor momento para darle, digamos, que ellos puedan, digamos, saber cuáles son los pasos para preparar alguna actividad, alguna merienda, algo que estás haciendo en ese momento, ¿no? Y qué rico es eso, ¿no? O sea, que el niño se pueda manchar un poco, que el niño pueda sentir la textura de la sal, del azúcar, las alberjas, por ejemplo, saber la diferencia entre las texturas, ¿no? De la espinaca, el culantro, o sea, hay tantas cosas que nos ofrece la cocina, Hay que que aprender a estamos hablando cocinar. Claro. cosas básicas, ¿no? Yo No, tampoco no claro, sé claro. cocinar mucho, pero cosas básicas, ¿no? Y los niños, oye, ¿cómo ves que se entretienen? No, más que se entretienen, se comprometen a hacerlo, ¿no? Y si tú ya creas una rutina, vas a ver, tú te levantas, vas a ver, oye, de repente, ayúdame a hacer esto, ayúdame a pelar el huevo, ¿no? Ayúdame a desgranar esto. Entonces, se sientan ahí felices, se comprometen, o sea, Claro. le da un significado tremendo hacer ese tipo de actividad, porque saben que el papá está haciendo algo y saben lo que tú estás haciendo, se va a juntar y se va a ir a la mesa. Y eso es un disfrute total, total del niño. O sea, ahí al niño ya le gana 100 puntos. El papá, el papá o sea, va a ser como tu superhéroe, ¿no? Oye, mi papá me enseñó a desgranar, mi papá me enseñó a pelar una papa, mi papá me enseñó a pelar un huevo. Oye, ya puedo hacerlo. O sea,
y lo hacen en familia, ¿no? Eso es lo más importante todavía, ¿no? Y hablando de otro punto, la cocina para mí es un sitio muy importante, y eso que no sé cocinar mucho, pero ya mis hijos, ya con la experiencia de mis hijos ya tengo que ir a preparar, aprendiendo unas cosas, algunas recetas, pero y el juego, el movimiento, como le dije, ¿no? El movimiento, el que puedas abrazarlo, un abrazo de oso, el que puedan, digamos, entrar, de repente tienes ahí un sofá o unas sillas y pasar debajo de las sillas, tratar de pasar por debajo de las sillas y hacer un pequeño túnel. Mira, vamos a hacer el túnel mágico, ¿no? Tienes de repente ahí un pañuelo y ese pañuelo se convierte de repente en algo que hay que llevar, o una caja se convierte en un timón, o sea, todo, la escoba, ¿no? La escoba se convierte en una nave que va a pasar por ese túnel, o un barco, o sea, todo en la casa funciona y vale. Y basta que tú hagas un juego de 15 minutos con los materiales que tengas de movimiento, ingresar por el túnel, se me ocurre las sillas, luego subirse de repente a un banquito y saltaste porque de repente ya te convertiste en un pirata, ¿no? Y tienes que descubrir tienes que tratar de repente de descubrir tesoros, ¿no? Y ya, se pasó el tiempo, los 15 minutos, pero 15 minutos bien invertidos, cortito nada más. No tienes que utilizar muchos juguetes especiales. Tu escoba, tu silla, tu cajita, y ya lo tienes listo, ¿no? Y si por ahí tienes algo de la cocina, porque la cocina siempre es mi aliada, una menestra, un ganchito por ahí, Que te también te ayuda puede ayudar. bastante. Es un movimiento corporal, saltar, trepar, correr, rampar, y también la textura en la cocina, ¿no? Esas son las partes sensoriales que como terapeuta ocupacional les podría recomendar, así a rasgos generales, ¿no? Porque Claro, definitivamente claro. Perfecto. no sabemos Jimmy, en casa Jimmy, las condiciones. Sí. Jimmy, interessante que tu está falando, né? Para nós adultos é simples, né? Bora caminhar debaixo da cadeira, bora fazer fritar um ovo, bora fazer como eu faria. Para nós é tão simples, né? Já para as crianças, coloca aqui imaginação, criatividade. Está colocando aí, estimulando algumas coisas, por exemplo, que são sensorial. Sem ele perceber, ele já está aceitando regras, está aceitando normas, ele está aceitando que colocar, não colocar, quando colocar, para que serve, para que não serve. E para nós adultos, e isso é que os pais devem entender isso, né? Por mais mínimo que seja uma atividade, tem que ter um objetivo. Tá? Só isso, o pai tem que entender isso. Senhor, faça aquilo com seu filho, que isso tenho certeza que vai ajudar sim. Os pais, não, que não, façam. E isso que eu vou. Entre mais simples e mais dinâmico, papai e mamãe, a família interagem com a criança, é muito interessante para a criança, para um desenvolvimento melhor. Não é verdade, Julinho? Muy bien. Bien, Jimmy. Vamos terminando ya el programa. Te agradecemos de verdad mucho. Es muy grato ha sido conversar contigo hoy día. Y de todas maneras te vamos a invitar nuevamente, otras veces, muchas veces. La verdad es que es muy, muy interesante todo este tema. Nos saca a nosotros, por ejemplo, de un contexto meramente psicológico nada más, no solamente de la estructura actitudinal o emocional, también hay actividades físicas que ayudan mucho, ¿no? Y que a veces los papás los dejan pasar, ¿no? O sea, niños de 6 años que no pueden dar un volantín, ¿no? Entonces dejan bueno, sí, no, es que no le gusta, ¿no? Niños de 8 años que no pueden lanzar una pelota al aro, ¿no? Entonces, es que no le gusta el deporte, ¿no? O sea, cuando en realidad sí es importante, ¿no? Muy bien. Listo, Jimmy. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Jimmy, obrigado. Encantado cualquier día poder compartir. Una boa explicação assim, a parte prática, de parte de psicólogos, conversa entre psicólogos, muito interessante, tá? Eu gostei da tua participação, foi dinâmico, foi prático, e disso que se trata, né? Tentar ajudar os pais, talvez dando dicas para que ajudem os filhos, de uma forma prática, tranquila, e que ajudem, né? E obrigado, tá? Muito obrigado, Jimmy. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Listo. Cuídate. Nos vemos. Chao, cuídense. Muy bien. Bien, César, hemos terminado el programa. Ya vamos a ir cerrando. Entonces, nos vemos ya la... A participação de Jimmy foi interessante. Muy interesante. Colocou coisas que os pais deveriam de saber, de como ajudar os filhos, né? Foi interessante.
vamos a convidar a Eli para la próxima semana o en otras semanas. Fue Sí, muy interesante. de todas maneras, la verdad es que ha sido bastante gratificante escucharlo, ¿no? Vernos a nosotros, ¿no? O sea, yo también verme en la situación ya no tanto, digamos, de el terapeuta, sino también Claro, el lado papá, ¿no? El papá, ¿no? perfecto. Ujú. Y Yuli, De verdad que y también, muy bueno, muy interesante. Yuli, y un lado interdisciplinar, Así es. un lado psicólogo, un lado TO y también otras áreas Y que con otras beneficio áreas para... que también vamos a Perfecto. tener. Muy Sí, bien. como Yuli. Ujú. Listo, señores. Entonces nos Bueno, estamos despidiendo. Cuídense mucho. Buenas tardes con todos. chao, até Hasta mais. la próxima Tchau, Yuli. semana.